Hay otra razón importante en mi vida que yo creo que también fue decisiva. Mi ingreso a la entonces Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo. En la época en que yo hice mis estudios primarios en Tecomatlán, había solo 2 ingenieros agrónomos egresados de Chapingo aquí en Tecomatlán. Y eran muy famosos, muy famosos. Pero por esa pequeña muestra, por ese pequeño botón de muestra, sabíamos de Chapingo y sabíamos lo difícil que era ingresar. Sabíamos que la competencia era muy dura, sabíamos de las novatadas, que también eran muy duras y que asustaban a mucha gente. Pero mi padre, en su estancia en la Sierra Negra, había conocido a un ingeniero chapinguero, lo había impresionado por su honradez, por su competencia como era el ingeniero topógrafo que hizo el deslinde del ejido de Alcomunga, era el lugar donde él trabajó, y pudo platicar con mi padre, y mi padre le reconocía muchos méritos a ese ingeniero, y a él se le clavó en la mente que alguno de sus hijos tendría que ser chapinguero. Yo fui el mayor de sus hijos varones, y entonces en mí cayó la lotería. Yo fui destinado por él, yo creo que desde antes de nacer, para ingresar a Chapingo. Y con esa idea me eduqué, hice mi primaria, hice mi secundaria. En la secundaria la hice ya en internado del gobierno. Presenté mi examen a Chapingo. Perdón, usted hizo internado, la secundaria en internado del gobierno. En internado del gobierno, internado público, en Champusco, Puebla. Acá en la zona cercana a Atlisco. Porque yo estudié también en un internado del gobierno, precisamente en esa época, en el internado federal número 3 para hijos de trabajadores, que formó el general Cárdenas. El mío estaba en Orizaba, Veracruz. En Orizaba. Así que estábamos relativamente cerca. Y le interrumpí también para decir que seguramente el efecto geográfico tiene una clara repercusión o la ubicación geográfica tiene un efecto muy claro, ahorita que usted lo está explicando, porque Tecomatlán estaba muy lejos de Puebla, muy lejos del Distrito Federal, muy lejos de Oaxaca. Es decir, Tecomatlán es de lo más lejos de Puebla, y aunque es colindante con Oaxaca, también está muy lejos de la ciudad de Oaxaca y muy lejos de Cuernavaca, Morelos. Es decir, es un punto bastante alejado Tecomatlán. Eso es, ser maestro y ser un joven de Tecomatlán, pues no ha de haber sido fácil en aquella época de los 30s, 40s, ¿no? La verdad es que el aislamiento de Tecomatlán era verdaderamente asombroso. O sea, pudiéramos decir prácticamente total, no había carretera. Los camiones de carga, como decíamos entonces, entraban por un arroyo, lo que le llaman la cañada de Piaxtla, en tiempo seco. En tiempo de lluvias no había comunicación. Para salir de aquí había que salir a pie o a lomo de bestia hasta Piaxtla, que fue siempre el lugar más cercano a donde llegaba permanentemente el autobús. Y en efecto, nosotros estamos casi equidistantes de Oaxaca, de Puebla, de Morelos, de Chilpancingo, Guerrero, muy aislados. No había teléfono, obviamente, no había luz eléctrica. Cuando yo me eduqué, se estudiaba con vela o con candil de petróleo. Y así fue como yo hice mi primaria. Salí a Champusco, Puebla, cerca de Atlisco, ese internado que pertenecía al sistema de escuelas prácticas de agricultura para hijos de agricultores, había sido fundado por don Plutarco Elías Calles. Y presenté mi examen para Chapingo. Yo diré con toda sinceridad que hacía yo changuitos y rezaba yo para que no pasara, porque le tenía yo mucho miedo a las novatadas. Pero para mi mala suerte, de 30 estudiantes que presentamos nuestro examen, solamente su servidor lo aprobó. Uno solo, de 30. Era muy restringido el ingreso a Chapingo. En total debimos haber concursado algo así como 10,000 y tantos estudiantes para elegir a 360.
y yo fui uno de los afortunados que me saqué la rifa en el Tigre. Estudié en Chapingo. Le agradezco yo a Chapingo porque realmente fue el que a mí me educó, el que a mí me formó fue Chapingo. Mi secundaria fue muy pobre, mis maestros ponían su mejor esfuerzo, los recuerdo con cariño, pero sus alcances eran limitados. Diré con mucha franqueza también, sin falsas modestias, que muchas cosas que yo había aprendido con mi padre, que siempre fue mi maestro, yo nunca tuve otro maestro durante toda la primaria, fue mi maestro. En muchas cosas, como en gramática, como en aritmética, a mí la secundaria no me enseñó nada. Sentía yo incluso que perdía yo un poco el tiempo. En Chapingo cambiaron las cosas, porque allí sí era muy alto el nivel, muy bueno en aquella época. Y tenía una ventaja extraordinaria Chapingo. Sus mejores maestros eran los que estaban en la preparatoria, en los primeros años. Entonces yo hice una preparatoria muy bien hecha y pude hacer también una especialidad más o menos bien llevada gracias a que mis maestros de la preparatoria en Chapingo, que eran excelentes maestros, me pusieron al corriente de lo que no había yo podido aprender en la secundaria. Pero el tema, para no alejarnos más de él, es que Chapingo tiene como lema enseñar la explotación de la tierra y no la del hombre. Chapingo tenía un sello ya muy marcado cuando yo entré de don Marte R. Gómez, que había sido obviamente militante zapatista muy importante, muy destacado, había participado en las brigadas para repartir la tierra, para dividir las haciendas, con otros chapingueros obviamente, y era una figura determinante en la ideología, diríamos, en la educación que se impartía en Chapingo. Tuve maestros con una orientación política muy definida, muy partidarios del campesino, del ejido, de la propiedad comunal, de la pequeña producción, y también maestros de economía, por ejemplo, que nos hablaban mucho de la problemática del país, de la situación del país, de la situación social y económica del país. Entonces yo me hice una idea, creo que bastante realista, de en qué país vivía yo. No salí yo con la ilusión de ir a ganar mucho dinero, hacer una fortuna y pasearme por un país que fuera un jardín del Edén, porque mis maestros me hicieron ver que el campo mexicano más bien necesitaba brazos, cerebros, honradez, trabajo, mucho trabajo, para ayudar al campesino mexicano a salir de su pobreza. Y con esa idea salí yo a trabajar. Esto, finalmente, para cerrar el círculo, se conecta con la situación de Tecomatlán. Desde que el carrancismo toma el poder aquí violentamente y se viene la diáspora de los zapatistas, no volvieron a recuperar el poder, porque la verdad es que la muerte de Zapata fue decisiva. Y entonces, durante todo el tiempo que yo estuve acá, desde que nací hasta que salí a la secundaria, y durante el tiempo que hice la secundaria y regresaba yo periódicamente a vacaciones, a vacacionar, y cuando regresaba de Chapingo, me encontraba con que Tecomatlán seguía siendo siempre exactamente lo mismo que cuando yo había vivido aquí. Un aislamiento total. No había luz eléctrica, no había camino, no había teléfono. A pesar de ser Puebla la cuna de la Revolución Mexicana. A pesar de ser Puebla la cuna de la Revolución Mexicana. Esto era la desolación total, el aislamiento total. Y obviamente los señores que detentaban el poder económico tenían también el poder político, o al revés, el poder político y el poder económico. Y obviamente para ellos la situación era la situación deseada. O sea, ellos estaban muy bien, ellos estaban viviendo de esa situación, tenían el dominio completo de la población y no veían ninguna necesidad de cambiar las cosas. Yo creo que acertadamente se daban cuenta que un cambio en el sentido de mejorar las condiciones de la gente, la educación, la salud, el trabajo, etcétera, ponía en riesgo su dominio. Y entonces ellos eran abierta y conscientemente reacios al cambio. Perseguían
desacreditaban, amenazaban, porque eran señores de horca y cuchillo, a los que proponían, por ejemplo, abrir carretera o solicitar que se abriera el camino. No estaban de acuerdo en la luz eléctrica porque ellos tenían una plantita y la poca luz eléctrica que aquí se conocía la vendían ellos. El petróleo, la gasolina con que se alumbraba la gente, las velas la vendían ellos, y entonces ellos no querían la electricidad. Y el pueblo estaba, como dijo el jibarito, el pueblo estaba muerto de necesidad. Y esto pasó durante muchos años, toda la primaria, toda la secundaria. Terminé mi carrera, regresé como profesional y las cosas estaban igual. Fue eso, esa situación, la que finalmente me decidió a mí, ya con las ideas que me había dado Chapingo, con la orientación más o menos seria que yo traía ya, con el conocimiento más o menos completo del panorama del campo mexicano, de la economía mexicana, de la sociedad mexicana, de la situación en que se movía la gran mayoría del pueblo. O sea, no fue un movimiento, o no fue algo tan improvisado, sino con todo esto que yo conocía, que había estudiado más o menos a conciencia, yo dije, dice el pueblo, le haré caso, porque dicen que Vox Populi, Vox Dei, que el buen juez por su casa empieza. Empezaré por mi municipio, empezaremos a cambiar esta situación. Aquí se necesita, aquí se ve, aquí están en su estado puro, en su estado clásico, condensados todos los males de los que a mí me hablaron en el aula. Todas las lacras de la política nacional, toda la injusticia, todo el rezago, todo el abandono, todo el abuso, caciquil, aquí estaban. Los tenía yo a la vista, los había yo conocido y vivido y sufrido en carne propia. Y se me hizo una contradicción flagrante, insoportable, el que teniendo ahora yo claridad de cómo estaban las cosas, cuál era la causa y cuál podía ser un posible remedio, me dedicara yo a hacer fortuna personal. ¿No era peligroso, maestro? No se ha dicho 20 veces que nadie es profeta en su tierra y usted venía a enfrentarse a los caciques. Usted los conocía, pero también los caciques lo conocían a usted, conocían a su familia. ¿No era peligroso? Y sobre todo en esos momentos, estamos hablando seguramente del año 60, una cosa así. Esto, el esfuerzo inicial del antorchismo, la inconformidad mía, decía yo, se remontó a mi infancia. Pero esto que le estoy hablando empieza en el año 1974, que es el año en que se funda Antorcha aquí en Tecomatlán. Y obviamente, doctor, era peligroso y muy peligroso. Y ese peligro se materializó más de una vez. Hubo momentos en que estábamos velando al mismo tiempo a 3 personas, en 3 lugares de Tecomatlán había velorio, porque habían sido asesinados por el cacicazgo. En la familia mía, personas más cercanas, una hermana mía fue literalmente destrozada a balazos, junto con su marido. Un sobrino mío perdió la vida a manos de los caciques, porque ciertamente nosotros comenzamos el experimento, empezamos la lucha con las mejores intenciones, a lo mejor con mucha ingenuidad, a lo mejor con mucho romanticismo. Yo creí, así lo diré sinceramente, que la cosa era sencilla, que la cosa era llana. A ver, vamos a juntarnos los hombres honrados, los trabajadores, los campesinos, los ejidatarios, los comuneros de acá, vamos a juntar y vamos a ponernos de acuerdo, vamos a darnos una estructura, un pequeño comité directivo, ¿verdad? Y vamos a formarnos un pequeño programita, ¿verdad?, de desarrollo. A ver, vamos a pelear por la carretera, vamos a pelear por la luz eléctrica, vamos a pelear por el agua potable, vamos a buscar que se mejoren las escuelas. Una cosa, digamos, elemental. Y no se me ocurría en ese momento que eso pudiera encontrar una resistencia tan feroz como la que finalmente tuvimos que enfrentar. Se me hacía ilógico. Me parecía que, dado que mis intenciones eran muy buenas, muy transparentes, dado que además era obvio que el pueblo lo necesitaba, que esto era el abandono total y la injusticia total,
No se me ocurría a mí que alguien se pudiera oponer o que alguien se pudiera sentir molesto a ese grado por lo que nosotros. A pesar de que estaba reciente el 68 en México y el jueves de Corpus de 71, para los jóvenes vale la pena recordar que en el 74, este año fundacional de Antorcha, a que se refiere el maestro Aquiles Córdoba Morán, estaba en la presidencia de la República Luis Echeverría Álvarez. Así es, señor. Estaba de gobernador del estado de Puebla Rafael Moreno Valle, un general médico militar, que caería poco tiempo después por sus diferendos con Echeverría, pero el país vivía momentos donde pues los rifles y las pistolas salían a relucir de materia política con la mayor facilidad. Sí, no era fácil llevar adelante una idea, ya no digamos revolucionaria, sino simplemente reivindicatoria y organizativa, ¿no? Que es lo que decía Lombardo Toledano, lo primero es organizarse, ¿no? Sí, entonces usted estaba siguiendo casi un manual adecuado. Primero una organización con una idea, como usted dice, con cosas básicas, ¿no? De encontrar aquí empleo, organización, salud, educación para una población fundamentalmente agrícola, seguramente todavía a esas fechas con un muy bajo promedio educativo escolar, con una presencia todavía indígena mixteca considerable, si no era y además alejado, lejos de todos. Aquí le podían hacer lo que quisieran, de aquí a que se enteraban en la capital del estado de uno, de otro, de la capital de la República, pues iba a pasar su tiempecito. Entonces usted se arriesgó la vida, y más si ya había visto y padecido en carne propia familiar ese tipo de agresión, ¿no? Las agresiones familiares de las que yo hablé ocurrieron después, doctor. Fueron después. Fueron después, pero la historia, el rastro de sangre del cacicazgo, ese venía de tiempo atrás, desde la época en que se disputaba el poder entre carrancistas y zapatistas. Y aquí, como en cualquier otro pueblo de la República, parecido a Tecomatlán, y de estos hay muchísimos, el cacicazgo, por razón de que no ofrece absolutamente nada positivo, ninguna alternativa de mejora, de elevación económica, de mejoría económica, de elevación espiritual para la gente, tiene que recurrir a la fuerza para mantener su dominio. Y tiene que llegar al asesinato, tiene que llegar a cumplir las amenazas para mantener a la gente sometida por el terror. Y el cacicazgo de Tecomatlán no es la excepción. Nosotros tenemos recopilada la lista más o menos completa de cuántas gentes murieron desde la época en que mi padre empezó en la política hasta que se fundó Antorcha. Y la lista de los que murieron después, ya con motivo de la fundación de Antorcha. Pero estaba contestando su primera pregunta, doctor, y estoy a punto de terminar, porque ahí termina mi explicación. Entonces, ¿qué fue lo que a mí me movió a dedicarme a la organización de las masas mexicanas, a luchar por un México mejor, a luchar por cambiar la situación no solo de mi tierra, de mi patria chica, Tecomatlán, no solo de la Mixteca, sino del país entero? Básicamente, la herencia familiar, el hecho de que mi padre fuera un maestro rural de la época heroica del magisterio, que fuera un maestro políticamente orientado por el zapatismo y por el marxismo de Lombardo Toledano, el hecho de que yo me haya educado en Chapingo, y finalmente el hecho de que Tecomatlán haya vivido casi desde el asesinato de Zapata hasta cuando yo regreso y empiezo a trabajar aquí con Antorcha Campesina, bajo la férula de un cacicazgo que no movió una piedra de su lugar en Tecomatlán. Tecomatlán era el municipio más rezagado de toda la
el estado de Puebla. Ahora vemos a Tecomatlán y es muy difícil, doctor, que la gente se imagine qué era Tecomatlán antes de que empezáramos a trabajar. Es muy difícil.